Son 3 décadas de destierro y desunión, 30 años de duro exilio, de extranjero domicilio. Qué pena de son que canta, errante generación. Saludos amigos de Cuba y su historia, parte de la programación en español de la WLRN, Canal 17, Televisión Pública. Mi nombre es Alberto Müller y en el día de hoy anticipamos que Cuba y su historia se llena de cubanía y ustedes se van a percatar muy rápido del porqué. En el día de hoy Cuba y su historia se adentra en la vida de una de las escritoras cubanas por excelencia y por supuesto una escritora que todo lo hizo en representación de Cuba, se lo dedicó a Cuba toda su obra y me refiero a la Avellaneda, Gertrudis Gómez de Avellaneda, para algunos historiadores Carcajada, para otros la Avellaneda, y después que empezó su obra, pues la Peregrina. O sea, tiene varios calificativos, pero es una mujer que deja a Cuba en la historia literaria, en la novela, en la poesía, en fin, su poesía El Partir, Cuba Hermosa, Perla del Mar. ¿Quién cuando abandona Cuba no se recuerda de este poema, no? Pero bueno, para hablar de este tema, lo mejor es lo que hemos hecho, invitar al doctor Eduardo Lolo, un gran amigo de esta casa y de este programa, y por supuesto un hombre que parte de la Academia de la Lengua Española Norteamericana, parte de la Asociación de Historiadores Cubanos del Exilio. O sea, el doctor Eduardo Lolo es toda una institución y por supuesto de un conocimiento muy preciso de la historia y de la literatura. Bienvenido a Cuba y su historia, doctor. Muchas gracias, sobre todo por la invitación. Siempre. Este es un programa fundamental que estoy seguro que está dejando unos registros históricos muy buenos, gracias a tu conducción y la calidad de los invitados. Pues sí, hoy vamos a hablar de Gertrudis Gómez de Avellaneda. Te faltó uno de los nombres con que ella era conocida, Tula. Tula también. Tula, que es como se le llamaba entre amistades y en la familia. Ella nació en el año 1814 en Puerto Príncipe, que es como un nombre como que adelanta un poco el realismo mágico, porque en Puerto Príncipe no había puerto alguno. Eso es como llamar a una ciudad que esté en una sabana, Monte Alto. Y Camagüey. Al final se le puso Camagüey, que es el nombre original de los indios. Ella de la clase alta, muy alta. Su padre fue Manuel Gómez de Avellaneda y Gil de Taboada. En aquella época los nombres había que llevarlos en sacos. Un oficial naval sevillano. Y su mamá era Francisca María del Rosario y Arteaga. De Arteaga y Betancourt, cubana, aunque evidentemente descendiente de españoles. Tuvo una vocación literaria muy precoz. Además, una niñez, su primera niñez, muy bella, fue una niña mimada, hasta que su padre falleció en 1823, Tula no tenía 10 años todavía, y viene un trauma que le llevó muchos años, y es que su madre a los 10 meses ya se volvió a casar. Ni siquiera esperó el año, fue un escándalo en la sociedad camagüeyana de la época. Se casó con el militar español Gaspar Isidoro de Escalada y López de la Peña, un hombre de una rectitud extraordinaria que toda esa niñez mimada se vino abajo, a tal punto que hasta le prohibió leer tragedias, porque eso no era una lectura para señoritas. Y ahí su mala relación con su padrastro. Totalmente. Pero también un side effect positivo. Le prohibieron leer tragedias, pero las empezó a escribir ella misma. Sí, claro. Claro, esas tragedias de la adolescencia no llegaron a publicarse nunca. También tuvo otro motivo de trauma al principio de su vida, que a los 13 años su abuelo materno arregla su matrimonio con un rico pariente lejano. Pero ella lo rompe a los 15 años de edad. Es decir, ya tenía que casarse a los 15 años. Y lo rechaza. Lo rechaza, es más, huye de la casa y va para casa de su abuelo, precisamente el que había encontrado ese buen partido,
y aunque el abuelo la aceptó, la desheredó totalmente. Bueno, ella regresó a la casa, ahí, bueno, para no hacer largo el cuento, parte a España, en el 36 tenía unos 22 años, que escribe Al partir, ese poema que precisamente habías mencionado tú hace unos minutos. Sí, ¿Qué cubano que deja Cuba no se recuerda ese Perla poema? del mar, estrella del occidente, hermosa Cuba, tu brillante cielo. Bueno, todo eso es algo que siempre, que lo escribió dejando atrás el morro, en el barco ya. No el morro de La Habana, sino de Santiago de Cuba. Sí. Ella partió de Santiago para España, con una pequeña escala que hizo en Madrid. Llega entonces a Galicia, porque la familia del padrastro era de Galicia, y ellos estaban determinados para establecerse permanentemente allí. Por eso vendieron todas sus propiedades en Cuba y se fueron para España para vivir allí en Galicia. Pero el clima de Galicia, frío, esta cubanita de sol de arrebato, más el problema del padrastro que siguió teniendo problemas, que la hace novia de Francisco Ricafort, el hijo del capitán general de Galicia. Ella siempre estuvo en lo más alto de la escala social. Ella era parte de la alta sociedad cubana y cuando llega a España, la alta sociedad española. La alta sociedad española. Pero este muchacho Ricafort no entendía que una mujer escribiera poesías y que fuera intelectual. Qué curioso, ¿eh? Bueno, es la época, es la época. Y entonces ella decide que no puede casarse con él. Y entonces huye de nuevo, pero en este caso con su hermano Manuel. Y no es que huya a espaldas del padrastro y de la madre, pero ya eran mayores de edad, no pudieron detenerlos. Y eso fue ya en La Coruña. Eso fue en La Coruña, pero se va hasta Andalucía, hasta donde está la familia del padre real de ella. Y su padrastro, bueno, le quita la herencia materna, porque ya al padrastro, a estar casado con la madre, ya él tiene el patrimonio. Entonces él perdió la herencia del abuelo y perdió la herencia de la madre. Así se fue con su hermano Manuel. Yo te voy a interrumpir para que los amigos oyentes sepan que vamos a tener un segundo programa sobre la Avellaneda. Hoy vamos a tratar la vida, pero en La Coruña es donde ella escribe parte de su obra poética y tiene unas publicaciones bellísimas. Pero bueno, eso en el próximo programa nos vamos a detener más en su obra. Ahora estamos más bien en su vida. Es la vida. Bueno, con su hermano Manuel se va a Constantina de la Sierra, en Andalucía. La familia paterna los recibe con los brazos abiertos, pero aquí de nuevo su tío Felipe y su hermano Manuel intentaron de nuevo casarla con un buen partido, pero buen partido que para ella no lo era. Sí. Y entonces ahora se va sola para Sevilla. En Sevilla es donde llega, comienza a ganarse la vida traduciendo del francés, pues dominaba el francés perfectamente bien, y escribiendo para los periódicos con el seudónimo de La Peregrina. Muy interesante, es un seudónimo. No quieren que vean su nombre, pero quiere mantener bien claro que es una mujer. Claro. Es La Peregrina. En una época en que muchas mujeres escritoras usaban nombres masculinos. Pero qué interesante que socialmente, doctor, en esa época a la mujer le costaba trabajo aparecer en una publicación, en una novela, o sea, se veía como mal socialmente. Bueno, uno de los novelistas más importantes de la época, y dije que novelista uno, y debo decir una, pero publicaba con un nombre masculino, Fernán Caballero, totalmente famosa, cuando realmente se llamaba Cecilia Bol de Faber. Entonces, pero nadie conoce el nombre real, porque ella siempre, y llegó a la fama, con un nombre masculino. Bueno, esto es parte del esfuerzo de la mujer por obtener sus derechos plenos, ¿no? O sea, lo que estamos viendo es eso, o sea, es una lucha que no se veía bien, escribían, publicaban, y en el caso de la Avellaneda, La Peregrina, que por cierto es un seudónimo muy bonito, ¿no?
y que refleja su vida hasta ese momento. Sí. Era la peregrina. Entonces, bueno, allí tiene un enamorado, Antonio Méndez de Vigo, que le amenazó con suicidarse si no le correspondía. Porque era una mujer hermosa, después vamos a ver todo eso. Pero conoce a Ignacio de Cepeda, un joven también de la alta sociedad, por supuesto, rico, pero él nunca se casa con ella. Mantiene una relación amorosa. Pero ella se enamora de él. No, mantiene una relación amorosa estable, estable desde el punto de vista sentimental de ella hacia él. Sí. Pero él nunca se casó con ella. Eso fue el gran fracaso amoroso de ella, porque ella sí lo consideró el amor de su vida. Él no, él se casó con otra mujer y entonces ella huye de nuevo. Ahora se va a Madrid. Y en Madrid se le abren las puertas del mundo intelectual. Bueno, nada menos que Zorrilla, el de Don Juan, es figura fundamental del romanticismo español, es quien le abre las puertas a la parte de Madrid intelectual. Y aquí tengo una descripción de Zorrilla, que vamos a ver un cuadro de ella joven, donde Zorrilla la describe, es muy corto esto porque tuve que cortarlo mucho, donde dice Zorrilla que la Avellaneda era hermosa, de gran estatura, de esculturales entornos, de bien modelados brazos, su cabeza coronada de castaños y abundantes rizos, y gallardamente colocados sobre sus hombros. Su voz era dulce, suave y femenina, sus movimientos lánguidos y mesurados, y la acción de sus manos delicada y flexible. Nada había de áspero, anguloso, de masculino, en fin, en aquel cuerpo de mujer, y de mujer atractiva. Era una mujer hermosa. Sí. Y nada más y nada menos que Zorrilla, ¿eh? Zorrilla. Estamos hablando de... No, la figura fundamental del romanticismo de ese momento español, en el mundo, sí. Sí, totalmente. Hay una cosa suelta que lo quería mencionar porque estamos hablando de su belleza y algunos autores, aunque no profundizan, le llamaban la carcajada a la Avellaneda, porque era una mujer sonriente, alegre, además de la belleza que hemos visto en la pintura que se exhibió, ¿no? No, es así, era una criolla típica. Sí. Es decir, sobre todo era la diferencia más grande en el norte. Sabes que en la parte norte de España tiene una idiosincrasia y en el sur tiene otra. Entonces, la familia paterna de ella era del sur, eran andaluces. Tuvo todos estos rechazos al matrimonio, hay que recordar que eran más allá del quién era o cómo era el novio impuesto, sino porque la mujer en aquella época, no olvidemos, que prácticamente era una subalterna del marido. Sí. Vaya, para utilizar una palabra... Sí, es una época, Eduardo y amigos de Cuba y su historia, en donde la mujer estaba concebida equivocadamente para su casa. Totalmente. Y entonces una mujer como la Avellaneda, que además le gustaba escribir, inclusive ya en esta época que ella va a Madrid, viene su gran obra, aunque hoy no nos vamos a adentrar en su obra, pero aquí empieza a escribir ella no solamente de poesía, se adentra en teatro y en novelas, pero además de su hermosura, ¿no? Estamos, amigos de Cuba y su historia, en la mitad del programa para los que han sintonizado tarde, y en el día de hoy Cuba y su historia se llena de cubanía porque estamos hablando de la Avellaneda, Gómez de Avellaneda, Gertrudis, la gran escritora, novelista y poeta cubana. Así que estamos con el doctor Eduardo Lobo, que estamos tratando de compartir con ustedes la grandeza y la belleza de esta gran mujer. Bueno, en esa época, por supuesto, ella rechaza el matrimonio por las razones esas y, aunque desengañada del amor, no tardó en entablar relación con un poeta, también sevillano, Gabriel García Tesara, en 1844. Tenía unos 30 años, así que ya estaba bastante madura. Ese es otro amor que impactó en ella, ¿verdad? Sí, no, totalmente, pero finalmente en el 46 tiene un matrimonio. Pedro Sabater,
gobernador civil de Madrid, es decir, más alto no podía ser, se casa con ella. Pero era un hombre enfermo que muere poco después de la boda. Entonces, de nuevo retoma la relación con Tesara, con el poeta. Vuelve a Tesara. Vuelve a Tesara, pero queda embarazada. Y en 1847 le nace, con 33 años, le nace una hija. Ella le escribe a Tesara. Y Tesara huye, parece que le coge miedo a la hija, ¿no? Sí, no, totalmente. Incluso la hija enferma, ella le escribe que venga a verla antes de que muera y él no fue. No fue, totalmente. Pero bueno. Pero eso la dañó psicológicamente. No, nunca más tuvo hijos. Es decir, nunca tuvo otro hijo. Nunca. Como que su útero quedó árido, porque su alma había quedado árida. Claro, seca. Entonces, en 1853, cuando ya está en la cumbre de su obra, de su fama como escritora, presenta su candidatura a la Real Academia Española, a la RAE. Todos le reconocen que es una de las figuras más importantes de la literatura española, pero que tiene un defecto capital, que era mujer. Sí. No la dejaron entrar. A tal punto, pero injusticia, bueno, una injusticia tremenda. Pero también recuerden que no fue sino hasta los años 70 del siglo XX que entró la primera mujer a la RAE. Es decir, que más de un siglo después fue que pudo entrar una mujer a la RAE. Y bueno, en el 55 contrae otro matrimonio con el coronel de infantería Domingo Verdugo. Un hombre, un hidalgo, un hombre de una hidalguía extraordinaria. Y aquí de nuevo viene la tragedia. En el estreno de su comedia Los Tres Amores, donde estaban los reyes de España, precisamente, estaban en el público, en el palco real, alguien tira un gato en el escenario. Sí. Gato dando chillidos, dando brincos, y el público se empieza a reír, porque era algo totalmente inusual. Además de que estaban viendo una comedia, no era una tragedia. Y su esposo después, a quien él acusa de haber tirado el gato, tiene un altercado con él, y ese hombre en su bastón tenía una espada y le da una estocada. No lo mata de momento, pero queda totalmente afectado. Sí. A tal punto de que logran que el gobierno de España le dé un puesto en Cuba, porque ella pensaba que en Cuba, por el clima de Cuba, podía recuperarse. Su llegada a Cuba fue apoteósico, aquello fue increíble. Sí. Le dieron la famosa corona de laureles, pero en oro. La nominaron y la eligieron poeta nacional de Cuba. Sí. Ese regreso de la Avellaneda a Cuba es una de las partes más lindas de su vida, porque además demuestra el agradecimiento de un pueblo, doctor, a su obra y a su cubanía. Bueno, es que en realidad en el canon literario de España y en el canon literario de Cuba, ella es una figura fundamental. Es una de las pocas personas que aparece en el canon literario de dos países diferentes. Y no es que haya... Esa es su grandeza. Sí, que no haya una contradicción, sino la comparten, punto. Se sienten orgullosos. No luchan, ni Cuba ni España luchan por arrebatarle a uno al otro la grandeza de la Avellaneda y la comparten, que es lo lindo, ¿no? Porque es que en ellas se ve la grandeza y el alma que se divide en dos. Claro. Y en cada una de esas partes es grande. Pero, de nuevo, la tragedia. La vida azarosa, ¿eh? No, terrible. En 1863 muere el esposo, el segundo esposo. Queda viuda otra vez. Queda viuda de nuevo. Aquí sí ya hay un cambio total en la personalidad de la Avellaneda, porque se convierte en una religiosa, pero fortísima. ¿Que no lo era? No, originalmente no lo era, pero se convierte prácticamente en una beata. Sí. Se quiere quedar en Cuba, pero el hermano Manuel viene a buscarla para que vaya para España. Dicho sea de paso, la lleva también a Nueva York, a los Estados Unidos, y van a las cataratas del Niágara.
Él quería ver si con todo eso, esa belleza del Niágara, ella se podría recuperar de esta segunda viudez, pero no lo logra. Llega a Madrid y se enclaustra todavía más. Punto. Regala todas sus joyas a obras pías de la iglesia y comienza a formar sus obras completas. Obras completas que son... A recopilar, empieza a recopilar Sí, todo su obra. sí, no, ella misma selecciona Sí. sus obras completas, incluso muchas de ellas las arregla, las reescribe, Sí, algunas las trata de mejorar. las trata de y algunas mejorarlas. las aparta. Ahí es donde vamos a ver en el próximo programa qué fue lo que pasó. Que la novela Zap, que es pues, una de las novelas más importantes de ella, que la empezó a escribir en Cuba, todo parece indicar, y después la terminó en España. Pero ella no la selecciona. ¿Cómo es que sucede eso? Otras las desechó porque no tenían la fortaleza. Bueno, tal vez, aunque lo vamos a tratar en el próximo programa, Zap es una novela antiesclavista, o sea, una novela muy, muy avanzada para su época, ¿no? Y tal vez por eso, pero bueno, eso lo dejamos para el próximo programa. Eso lo dejamos. Pero lo que quiero destacar en esto, ella trabajando y al final, cuando termina y ya la va a dar a la imprenta, lo último que escribe es la dedicatoria. Y dijo ella: dedico esta colección completa de mis obras en pequeña demostración de grande afecto a mi isla natal, a la hermosa Cuba. Es decir, que todo lo que escribió, ella se lo dedicó a Cuba. Sí, aquí recuerda de nuevo el poema que mencionamos al principio del programa, Perla del Mar, hermosa Cuba. Sí. O sea, adoraba a su tierra, adoraba a su país y eso, bueno, el país le correspondió realmente. Totalmente. Bueno, tuvo también ciertos detractores en Cuba, vamos a estar claros, porque ella no se pronunció directamente independentista. Pero vamos a ver en el próximo programa cómo indirectamente ella llega. Bueno, no quiero ahora entrar en esa posibilidad porque sé que el trabajo es corto. Ahora, es muy interesante que ella le niegan su entrada a la RAE, la Real Academia Española. Sin embargo, en su testamento deja todos sus derechos de autor a la RAE, no a los sobrinos. Ella no tenía... sí, a la academia. La dio a la academia. Y esto es algo que a la gente le llama la atención. ¿Cómo es posible, si te cerraron la puerta en las narices, que tú le des gratuitamente los derechos de todas tus obras? Aquí solamente se puede conjeturar. Y yo diría que puede ser más de una razón. Una de ellas es que quiso darles un manotazo sin mano, un galletazo sin mano. A mí me gusta más la otra interpretación, que es el respeto a la literatura, el respeto a la creación, a la creatividad, pienso yo. No, por ahí yo diría que es la seguridad que tenía que una academia tan docta como esa iba a tener un lugar especial para su obra y que iba a cambiar con el tiempo. Ella sabía que ese portazo... Y así fue. Así fue. Ella sabía que ese portazo que le dieron no podía continuar toda la vida. Porque esa fue una injusticia, yo diría, de la época. No fue de la academia. O sea, la época lamentablemente estaba muy atrasada en el reconocimiento a los derechos de la mujer. Totalmente. Y eso es lo que explica, pienso yo. También otra conjetura es que podríamos ser por la religiosidad tan profunda. Recordemos perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Claro. Quizás ella, llevado ya estos que le ofendieron, ella les perdonó su ofensa y le entregó sus obras. Es interesante lo que usted señala, doctor, porque la religiosidad de la Avellaneda de esa época es la que lo lleva a ella a sacar a Zap
del compendio de su obra, porque SAP es una obra muy avanzada, que lo vamos a ver en la próxima. Pero nos quedan unos minutos, 4 o 5 minutos, así que vayamos preparando la conclusión de su obra, porque el tiempo corre más que nosotros. Bueno, de su vida hay un elemento fundamental. Fue la Avellaneda precursora del feminismo. Algunas personas consideran que sí. Se considera precursora, pero se considera precursor de un movimiento, la existencia de una vida o una obra conocida por quienes lo inician y continúan el curso. Las organizaciones feministas nacieron mucho después y nacieron a partir de otras mujeres que sí fueron precursoras. Mucho más de un siglo después. Mucho. Vamos a ver todo eso, pero lo que queremos señalar es que esta mujer, con esta vida tan azarosa, tan trágica, logró una verdadera obra que tal parece que no dormía, porque más de 10 novelas, 20 y tantas obras de teatro, poesías, artículos, diarios, es como Martí, Sí, sí, es de una cantidad y todo con una calidad superior. Sí, máxima. Esta mujer, este Martí, son los dos grandes pilares de la literatura cubana de todos los tiempos. Ellos son los que abren la universalidad de la literatura cubana. A partir de ellos, ser cubano es también ser universal. Lo demuestran históricamente los exilios, lo demuestran los exiliados de todas las épocas que se han destacado fuera del país. Porque al igual que hay una literatura cubana allende los mares, hay una cubanía allende a los mares. Amigos de Cuba y su historia, lo dijimos al principio del programa, Cuba y su historia en el día de hoy se ha llenado de cubanía. O sea, la cubanía en cierto sentido se ha desbordado y ese era el objetivo que teníamos con el doctor Eduardo Lobo al traer en el programa a Gertrudis Gómez la Avellaneda, la peregrina, como le queramos llamar, una mujer hermosísima, pero por supuesto su obra es más hermosa que ella y le dedicó enteramente su obra a Cuba, plenamente. Y nada, ojalá ustedes hayan podido captar todo este sentido de creatividad y por supuesto de los derechos de la mujer en la historia. Le damos las gracias al doctor Eduardo Lolo por su participación en Cuba y su historia y por habernos ayudado a desbordar la cubanía en este programa. Gracias, doctor. Un placer y un deber. Amigos de Cuba y su historia, nos vemos el próximo domingo a las 4:30 de la tarde. Son 3 décadas de destierro y desunión.